Estudio Pablo Zárate, quien es director de información de Pulso Energético. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Pues bueno, cuéntanos, además de atraer más inversiones, digamos que también el aumento en los ingresos gubernamentales relacionados con el petróleo, entre otras cosas, pues es una de las razones por las cuales Moody's considera que esto es positivo para la calificación crediticia de México. Sí, definitivamente. Lo que Moody's está diciendo es calificar al evento como positivo, pero aún no está calificando la magnitud. Aún no hay una corrección en la perspectiva, en la calificación, y eso nos da la oportunidad de platicar de dos cosas. Por un lado, este hallazgo es muy significativo. Como decías, se estima el rango entre 1.400 y 2.000 millones de barriles de petróleo crudo in situ, que lo hace uno de los hallazgos relevantes del mundo en aguas someras en los últimos 20 años. Por el otro lado, estos recursos toman tiempo de desarrollarse. Y por supuesto México, aunque la producción ha disminuido, sigue siendo un país que produce una cantidad muy significativa de petróleo. Entonces, todo esto apunta a que los resultados son muy buenos, hay que tener paciencia y hay que tener continuidad. Es difícil que un solo descubrimiento cambie las cosas y mueva las variables económicas como nos gustaría que las mueva o como algunos anticipan que se pueden mover. Lo que se necesita es una serie de hallazgos, una serie de descubrimientos que con el tiempo se desarrollen, se conviertan en producción, y eso sí nos va a poner en una posición diferente. Es decir, los resultados de esto no son inmediatos, aun cuando ya se confirmó que el recurso está ahí. Son buenas noticias porque atraen más atención y pueden reducir un poco el riesgo de algunas cuencas adyacentes, pero es importante tener la perspectiva correcta. Grandes noticias, pero matizadas. Digamos que tendríamos que ver varios como estos hallazgos que ya mencionabas, con los distintos contratos que se han colocado en las diferentes rondas por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que ya pudiéramos ver, entre otros factores, ya pudiéramos ver un cambio en la perspectiva de Moody's. Es exactamente así, para que veamos impacto y calificación de Moody's, sino para que veamos un impacto en la economía, lo que necesitas es una serie. No necesitas depender de un solo hallazgo, claro, que eso nos remitiría al antiguo modelo energético mexicano, donde dependimos de hallazgos mucho más grandes que estos, pero dependimos de muy poquitos hallazgos que movieron las variables económicas del país y generaron riqueza y generaron también una serie de problemáticas en las variables económicas al tener este impulso tan decidido. Lo que tenemos que hacer esta vez es darnos cuenta que necesitamos una serie, una multiplicidad de actores, una multiplicidad de cuencas produciendo al mismo tiempo algunos activos en exploración, algunos activos en producción, algunos en rondas, que es otra noticia bien relevante. Viene una ronda muy significativa de aguas profundas para que el país tenga una plataforma de producción petrolera diversificada en tiempo y en geografía. Y eso es lo que le da a un país la estabilidad para continuar adelante. Bien, entonces, pues bueno, en conclusión, el sector energético sin duda está ayudando a mejorar de cierta manera la perspectiva en las calificaciones. El día de ayer, por ejemplo, veíamos que Standard & Poor's mejoraba la revisión de la perspectiva de la calificación por el tema de la deuda, por el tema de cómo había manejado el gobierno mexicano, también la depreciación del peso frente al dólar, pero digamos que entonces el sector energético es un sector clave para la economía. Absolutamente. Yo en este momento lo que diría es que tenemos el presagio de un futuro promisorio. Si se mantienen las condiciones, si hay continuidad en las rondas, si se siguen ofreciendo bloques de buen tamaño, si la política pública energética se sigue manejando responsablemente, por supuesto, esto nos pondrá unos cimientos muy sólidos para crecer mucho como país. Pero es muy importante hablar de continuidad, hablar de prudencia y hablar de gestionar estos recursos no como uno solo, sino como una serie de recursos que tenemos en el país, diversificando el portafolio como cualquier buen inversionista lo haría. Bien, pues habrá que tener paciencia y, como dices, continuidad, seguir viendo en las siguientes rondas pues buenas colocaciones, pero no solamente las colocaciones, sino que por supuesto los resultados de estas colocaciones de contratos. Pues muchas gracias, Pablo, por acompañarnos y hablar sobre este tema que es clave, el sector energético para la economía de nuestro país y por supuesto un factor determinante para las calificaciones. Muchas gracias a ti. Gracias, Pablo Zárate, director de información de